Outplacement es una palabra no muy conocida. Outplacement significa buscar trabajo, métodos para buscar trabajo. Esto fue inventado en los Estados Unidos a principios del siglo pasado, cuando en la recesión americana los militares se encargaban por orden del gobierno de buscar trabajadores para los diferentes proyectos, obras de infraestructura generalmente que empezaban a construirse en esa década, en la segunda década del siglo anterior en los Estados Unidos. Y paradójicamente no había trabajadores, no había empleados para aquellas grandes obras. Entonces los militares inventaron ciertos métodos de convocatoria y de atraer y de buscar y atraer trabajadores y empleados. Así nació estos mecanismos que hoy se llaman outplacement y que en la actualidad cuentan con un enfoque y modernos métodos para buscar trabajo, aspectos que lo necesita el ejecutivo, el profesional del mundo moderno. Nuestra firma, como está allí, actúa desde 1996, 97, allá cuando las grandes empresas corporativas, multinacionales, se retiraban de nuestro mercado, se retiraban de haber instalado sus fábricas y empezaba la globalización. En esa época nos tocó aprender y desde esa época acá hemos desarrollado una amplia experiencia práctica, concreta en cómo ayudar a buscar trabajo a los ejecutivos, a los profesionales. Bueno, hoy está para ustedes una serie de guías, una serie de apoyos para que lo hagan de manera efectiva, que no tengan temor, que no es una materia que tiene que generar tensiones en las personas. Alguna vez todos lo necesitamos, buscar trabajo, y esto tiene que ser concebido como parte de una técnica y un método. Por favor, pasa la lámina. ¿Cuál es ese método? Buscar trabajo no es más que aplicar la técnica comercial, la técnica de mercadeo y ventas. Y cuando pensamos en eso, en realidad nos damos cuenta que es posible buscar trabajo y es buscar trabajo la consecuencia de mirarnos como un producto, cosa que no tiene por qué ser peyorativa. Mirarnos como un muy buen producto, como somos, con talentos, con conocimientos, como un buen producto que está al servicio del consumidor, que está al servicio de las empresas, al servicio de la comunidad. De manera que nuestro papel de búsqueda de trabajo tiene que ser visto desde este ángulo de personas, productos que tienen el anhelo, el derecho y la obligación de ocuparse en una compañía. Y en ese sentido, la búsqueda de trabajo es una situación efectivamente posible, de ninguna manera imposible. Cuando comprendemos que de lo que se trata es actuar con pasos concretos,
sostenidos bajo este criterio, este concepto comercial, de mercadeo y ventas incluso, precisamente, de mercadeo, porque, y ahí, por favor, la siguiente lámina, de mercadeo porque resulta que, como un buen producto que somos, debemos aprender a vernos quién soy, qué ofrezco de bueno, qué ofrezco de talentos, qué ofrezco de conocimientos, qué ofrezco de competencias, quién soy. Esa identificación es exactamente lo que hace el marketing, el mercadeo en las empresas a la hora de definir sus productos. Incluso no es solo la definición de quién soy, sino a qué mercado, a qué clientes corresponde que yo me ofrezca mis servicios, a qué mercado. Y eso significa perfectamente que podemos hablar de quién me puede buscar, qué clase de compañías, qué mercados, qué escenarios de trabajo pueden estar necesitando ejecutivos como yo, profesionales como yo. De manera que estas son clara y concretamente definiciones de mercadeo. Y claro, a la hora práctica, a la hora de pasar de estas definiciones estratégicas a la práctica, tenemos que ya vender, de manera que ahí es donde empiezan las acciones concretas. ¿Cuáles son? Vamos a ver. La siguiente lámina, Sandra, por favor. Como todo escenario comercial, el nuestro, el de buscar trabajo, llegamos a la actividad, a la definición, digamos, para la actividad de ventas. Entonces, allí tenemos que elaborar un currículum, pero no es lo más importante el currículum. Lo importante es la definición que nosotros hagamos de nosotros mismos. ¿Para qué me siento útil? ¿En qué actividades, áreas, conocimientos me especializo? Esta definición es clave a la hora de elaborar, por ejemplo, un currículum. No es, por tanto, lo importante la estética de un currículum, sino una introspección que debamos hacer. Un balance, ustedes que están familiarizados con los números, un balance de fortalezas, de conocimientos, de especializaciones, un reconocimiento, una autoevaluación, y con esa identidad clara, elaborar el currículum. Creo que es la siguiente lámina, Sandra. Es decir, la definición del producto, una definición de un producto que ha hecho una introspección y un balance apropiado. Decía, no es importante la estética del currículum, sino la esencia de usted, de cómo se ve, incluso a la hora de presentarse a las entrevistas,
va a ser usted altamente competitivo, va a ser empático con quien le entreviste si ha hecho antes esta reflexión, esta introspección en usted, este balance, y sabe conocerse cuáles son sus fortalezas, sus áreas de mejora, que haya identificado sus logros, sus éxitos, sus historias de éxito. Cuando eso haya hecho, la consecuencia va a ser un currículum muy bien enfocado, de valor agregado, y usted, una persona que en la entrevista tenga un efectivo desempeño, una empatía con los entrevistadores. Este es el secreto, podríamos decir, del éxito, tanto en la elaboración del currículum como en las entrevistas. Hasta aquí están los pasos correspondientes a mercadeo, podríamos decir. Y de aquí en adelante, las acciones de búsqueda de trabajo, coincidentes con este enfoque comercial. Por tanto, las acciones de ventas son activamente encontrar todos los canales comerciales, entre comillas, para un producto como usted. Los canales, en este caso, son, por suerte ahora, la tecnología nos permite tener una activa comunicación con las empresas a través de redes sociales. Las empresas mismo publican anuncios vacantes a través de diferentes redes, portales, de manera que la primera regla es estar activo en este contexto de comunicación de canales. Entonces, las redes sociales hoy es mandatorio estar activo. Primer canal. Segundo canal de búsqueda de trabajo efectiva, comuníquese con las firmas de selección. Nuestros colegas en el país, en el Ecuador, existen entre 10, 15 firmas que activamente y permanentemente están publicitando vacantes para sus vacantes de diferentes áreas para servir a sus clientes, como nosotros también en nuestros servicios de selección de ejecutivos para empresas. Entonces, este segundo paso importante también les llevará a una relación permanente cada mes, por ejemplo, con las firmas de selección. No tener ningún temor. Somos empresas todas de servicios que estamos al servicio del público. No se necesita tener amistad, conocidos, y yo diría nada más aprovechar y contactarse con las personas, informarse de las vacantes que existan. No se confíen en las páginas web de las firmas, probablemente no están publicadas todas las vacantes, de manera que más bien hagan una rutina habitual cada 3 semanas, cada 4 semanas de dirigirse, de llamar a las firmas a ver si hay vacantes para sus intereses. Ese es el segundo canal. El tercer canal, haga una lista de sus propios contactos y muévase. Es hora de presentarse, de poner a disposición también a través de sus contactos, sus conocidos. Mire que
en su trayectoria laboral ha tenido oportunidad de desarrollar contactos no solo como fuente su formación académica, sus compañeros, sino todas las empresas, usted tuvo oportunidad de tener jefes, compañeros, colegas, colaboradores, amigos, proveedores, clientes, asociados a la empresa, relacionados de la empresa, en fin, nuestros contactos profesionales son abundantes si nos ponemos a mirar el amplio espectro de las relaciones que hemos tenido en la vida profesional. Otro aspecto clave en este canal, en este sentido, no tiene que ser amigo de nadie, solo conocido. Y a la hora de llamar, no tenga temor, no tenga miedo. Lo único que está haciendo es, acuérdese de esto, vender, ofrecerse. Y en este caso, vender es llevar una solución. Usted puede solucionar necesidades del consumidor, quiere decir de la empresa que necesita un ejecutivo como usted. No tener temor de llamar a esos contactos, porque lógicamente la labor del vendedor es así, también implica cambiar de escenario, moverse en un escenario desconocido, romper ese temor, romper ese miedo es importante a la hora de buscar trabajo. Estos son canales de búsqueda efectiva de trabajo y canales que al final va a representar que usted está activo en la búsqueda de trabajo y no pasivo. Esto significa que dentro del contexto psicológico incluso, usted tiene que asegurarse haciendo todo esto de manera de que no se preocupe y más bien se ocupe. ¿Qué significa esto? Que las acciones en las que usted tome van a minimizar la preocupación, que es normal cuando uno no tiene trabajo. Y el ambiente psicológico es importante cuidarlo, conservarlo. Vamos a la siguiente lámina. Porque una recomendación final justamente es, como todo buen vendedor, lo hace, lo necesita. Llénese de entusiasmo, llénese de fe. ¿Y cómo llegamos a ese estado? Lo acabo de mencionar. Repito, cuando nos aseguramos en la vida, y no solo en el contexto de búsqueda de trabajo, sino en la vida, en la amplia gestión de la vida, cuando nos aseguramos de estar actuando, de estar ocupados, nuestra preocupación baja, se diluye. Esta es una consecuencia natural de nuestro razonamiento. Estar al revés, sin actividad, es preocupante, ¿no es cierto? Por tanto, viva esta actitud. En vez de estar preocupado, ocúpese y asegúrese, por tanto, de no generar una actitud nociva de preocupación. La ocupación le va a dar entusiasmo.
El entusiasmo no es ficticio, es un estado, una actitud cuando somos prácticos, activos. Y luego asegúrese de ser lógicamente perseverante, porque una actitud entusiasta de un día va a volver una preocupación mañana. La perseverancia, por tanto, es una condición que tiene que ir con el entusiasmo necesariamente. Y fíjese que estas son las recomendaciones que usted, nosotros, todos hacemos en las empresas a los vendedores. Y a la hora de buscar trabajo, demuestre ser un muy buen vendedor, que es el camino técnico, práctico para buscar trabajo. Esperamos que estas recomendaciones hayan sido y sean de valor para las personas que lo necesitan. Nuestro servicio de outplacement, entre otros aspectos, apoya a las personas en esto que acabamos de ver. Y el otro gran capítulo importante que nuestro servicio contiene, ahora les va a hablar Sandra Granizo, que es el coaching, es decir, el plan de apoyo en el desarrollo de competencias para la búsqueda de trabajo. Adelante, Sandra, te escuchamos. Gracias, José Fernando. Buenas tardes con todos, o buenos días, como bien dijiste. Sí, parte del servicio de O'Connor incluye en simultáneo, mientras las consultoras, nuestras colegas consultoras de reclutamiento trabajan con ustedes justamente en la parte de crear ese catálogo de producto para que salgan al mercado y se utilizan los diferentes canales de contactos, de bases de datos, de los clientes, de las reclutadoras. Empezamos a trabajar también con ustedes en esa parte de los intangibles, porque pues la parte de competencias blandas, de competencias, de ciertas habilidades que tienen más que ver con el carácter, con la personalidad, son más difíciles de plasmar en un blanco y negro. Entonces, ahí entro yo y entramos otros colegas coach también a ayudarles, a darles soporte, de redescubrir estas diferentes competencias que ustedes las tienen. Todos los seres humanos tenemos estas competencias innatas, unos más desarrollados que otras. Pero la buena noticia es que todas estas competencias se pueden aprender, se pueden desarrollar. Y eso es básicamente lo que buscamos con esta etapa del acompañamiento y del coaching. Quería compartirles para que vean qué se está moviendo en el mercado con respecto a las competencias blandas. Y me estoy apalancando de esa entrevista que se le hizo hace un par de años al, en ese momento, CEO de LinkedIn, Jeff Weiner. Y el entrevistador le preguntaba a él, ¿cuáles son las características que tú miras cuando estás entrevistando a alguien que quieres contratar? Y la primera que él menciona es la conexión. Él busca que, y yo creo que esto es algo que todos los entrevistadores buscan, ¿no? Que haya una conexión primero entre las dos personas, es decir, que se fluya en la entrevista, que haya una, yo no diría una simpatía, pero sí una fluidez en el proceso. Decía Jay Weiner que él buscaba con las respuestas del candidato encontrar conexiones en los valores, tanto sus valores como persona como con los valores de la empresa. Buscaba con preguntas y se trataba de escudriñar que los objetivos de este candidato estuvieran conectados con los objetivos en general de la empresa. Él hizo mucho énfasis en la parte de que había que ser fluido, de que había que tener un buen sentido del humor, sin llegar en niveles excesivos, el tener una tranquilidad en esa entrevista, ¿no? Con una conexión, una fluidez, una comodidad mutua.
Esto lo que nos dice, por ejemplo, una recomendación importante es que antes de ir a cualquier entrevista, ustedes tienen que conocer si fuera posible de antemano con quién se van a entrevistar, sería maravilloso, pero por lo menos conocer la empresa que representa a la persona con la que se van a entrevistar. Sumamente importante para que esta conexión pueda darse efectivamente y sea positiva en el proceso. El segundo punto del que hablaba Jeff Weiner fue que él medía y quería entrevistar personas auténticas, que fueran 100% originales, transparentes, que se reconocieran o que reconocieran ser quienes son, que reconocieran sus fortalezas, pero que también reconocieran sus debilidades. Como él decía, me interesa más saber qué lo apasiona que saber qué es lo que puede hacer. Porque todas esas herramientas pueden ser entrenadas, pueden ser entregadas por la compañía si te contrata. Pero a él le interesaba más el poder visualizar qué le apasiona a esa persona que probablemente va a entrar a trabajar con ellos. Para él, por ejemplo, una de las características que debían demostrarse y que él recomienda que deben demostrarse en las entrevistas es la honestidad, el valor de la honestidad. Y él decía una frase que inclusive está ya muy utilizada dentro de LinkedIn y varios posts. Él hablaba en inglés, decía honest, open and constructive. Él buscaba en esta entrevista y al hablar de autenticidad que la persona fuera honesta, abierta y que construyera. Para él es sumamente importante eso. Recuerden que Jeff Weiner fue el CEO que llevó a LinkedIn hacia volverse uno de los sitios en redes más importante para la fase de ofertas de trabajo y de reclutamiento. Él hizo una redirección porque LinkedIn inicialmente sí se creó como el Facebook empresarial, donde había muchos posts, mucho aporte de contenido, pero luego él, en los años en que estuvo dirigiendo LinkedIn, él lo dirigió hacia la fase de ser el lugar donde podían encontrarse reclutadores y candidatos. Entonces, para él, estas recomendaciones, pues yo digo, para nosotros las recomendaciones de él se vuelven bien interesantes de tener en cuenta. Y la tercera recomendación o la tercer elemento que él buscaba era poder detectar que con quien estuviera conversando tuviera una curva de aprendizaje muy, muy pronunciada. Eso ¿qué trataba él de medir? Él quería ver personas curiosas permanentemente, insatisfechas todo el tiempo, incómodas con el status quo, decía él, que estuvieran abiertas al upskilling, a volver, a seguirse entrenando, a conocer aún más y fortalecer aún más las competencias que ya tuvieran. Que fueran muy rápidos para aprender, que fueran autodidactas, que tengan, qué sé yo, vía lectura, vía navegación en la red. Él buscaba que le mencionaran el último webinar en el que estuve, el último libro que leí, la última conferencia que pude compartir. Ese tipo de autoaprendizajes también lo valoraba mucho. Él resumía que quería ver candidatos que disfrutaran el cambio, que no estuvieran tranquilos, que no llegaran a estar conformes con el status quo. Entonces, importante ver estas recomendaciones de una persona tan dirigida hacia lo que es cómo venderse, cómo reclutar, cómo contratar al mejor talento. Si ustedes ven, todo lo que él habla son básicamente habilidades blandas, competencias blandas, lo que se llama en inglés los soft skills. Y aquí les comparto un dato un dato duro, un dato de información de una encuesta que se llevó a cabo en el 2021 por la ONG American Succeed, en que según leí en el informe más amplio, ellos tomaron en cuenta 80 millones de ofertas de trabajo que estuvieron en el mercado norteamericano. Me encantaría que en algún momento se hiciera el mismo estudio en Latinoamérica, pero en todo caso la información que tenemos ahorita se refiere a Norteamérica, a los Estados Unidos de Norteamérica.
Y ellos, la ONG lo que hizo fue analizar 80 millones de ofertas de trabajo y los resultados que tuvieron. Y lo que encuentran es que los requisitos más deseados eran las competencias suaves, las competencias blandas, que las vamos a ver en un momento un poco más enlistadas. Y en cualquier nivel de oferta de trabajo. Entonces, entre más gerencial y de mayor toma de decisión era la posición, la habilidad blanda, el soft skill era más importante. Entonces, miren ustedes, para puestos gerenciales, el 91% de los reclutadores buscaban habilidades blandas. Para puestos de supervisión y jefatura, el 86% de las habilidades deseables eran blandas. E inclusive para los niveles operativos, aquellos en que hay ingeniería, en que hay más mano de obra técnica, el 81% de las habilidades que los reclutadores buscaban eran habilidades blandas. Entonces, vean la importancia que tienen estas habilidades, la importancia de poder identificarlas en cada uno y la importancia de poder desarrollarlas. Porque, como les decía, la buena noticia es que si bien son parte del carácter, del temperamento, estas habilidades también son factibles de con entrenamiento lograr desarrollarlas. Entonces, veamos cuáles son entonces esas habilidades blandas más demandadas. Esto orden en las que las estoy presentando, no les pongo número porque no son más importantes ni menos importantes. Las habilidades blandas las van ubicando dependiendo de las tareas y el puesto al que se esté relacionando. No tiene ninguna orden de importancia, simplemente están enumeradas así en la fuente que es Forbes, de un estudio que hizo Udemy en el año 2019. Entonces, primero, la capacidad de identificar y gerenciar emociones. Esto es lo que ustedes deben ya intuir, se llama la inteligencia emocional. La capacidad de manejar, de automanejar las emociones propias y también la de ayudar a los colegas y a los miembros de su equipo de trabajo a poder gerenciarlas y gestionarlas. Sí, dentro de esto está también obviamente el manejo del estrés, cargas de trabajo, en la parte del manejo de productividad, etcétera. Otra gran soft skill muy demandado es la capacidad de comunicar, pero no solo comunicar para hablar y dar órdenes, sino la capacidad de comunicar para influir, la capacidad de comunicarse creativamente, de comunicar ideas, objetivos y de influir en la persona con la que estás hablando para que se logre los resultados que uno quiera, ¿no? Obviamente el pensamiento estratégico, la capacidad de poder visualizar objetivos, de visualizar las metas claramente a dónde se quieren llegar y el camino de cómo se va a hacer, sigue siendo una de las habilidades suaves más demandadas. La parte de la resolución de conflictos de una forma colaborativa. El líder ya no es quien toma la última decisión cuando existen divergencias. El líder busca y sabe cómo trabajar con su equipo de trabajo para lograr llegar a una resolución colaborativa. Esa capacidad de ayudar al equipo a gestionar sus emociones, a gestionar los problemas, a gestionar también las oportunidades y poder llegar a resoluciones positivas. Buscaban también, dicen, se valora mucho la parte de agilidad en la toma de decisiones. Personas que no se queden con el problema encima buscándole una solución o se lleven un montón de tiempo mientras que la empresa llega a un stand-by, ¿no? Yo me atrevería a compararlo en no ser burocráticos, ¿verdad? Que es mucho de los procesos que vivimos en nuestros gobiernos. Aquí se busca mucho la agilidad, la capacidad de tomar decisiones correctas en el menor tiempo posible. Obviamente anclándose en lo que es el trabajo en equipo, en lo que es las capacidades de pensamiento estratégico que habíamos mencionado antes. Esta es última y aparece, esta es una soft skill post pandemia. La curiosidad por lo digital se ha vuelto un must, un imprescindible que están midiendo los reclutadores. Si no eres una persona digital,
¿no? Sea porque generacional, o sea porque tu formación no es digital, pero por lo menos el poder, el no sentir miedo a enfrentarte a estas nuevas canales digitales, el que estés empapándote, se estén empapando constantemente, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial ahora, ¿sí? Que no se asusten con estas nuevas procesos y estas nuevas plataformas que están apareciendo. Nuevamente, los reclutadores no están esperando, a no ser que la posición lo requiera, que seas un experto digital, pero sí que no tengas miedo ante estos cambios rápidos y que estés también interesado en conocerlos, por lo menos para saber estratégicamente qué recomendaciones dar. Y esto, como les decía, es un soft skill post pandemia que va a adquirir mucha más fuerza de ahora en adelante. También buscan la resiliencia inspiradora. Ellos, por ejemplo, en una entrevista leía yo en el reporte que muchos de los entrevistadores, una de las preguntas que hacían era, dame ejemplos de resiliencia en anteriores posiciones o recientes, ¿no? Y siempre terminaban, una vez que la persona terminaba de relatar su experiencia, le preguntaban, dime en qué fase fue inspiradora, a quién inspiró, a quién le fue positiva esa experiencia. Entonces, ya no solo es que están buscando que uno sea resiliente, que uno sea capaz de levantarse ante la adversidad, sino, ok, ¿qué resultados tuvo esa experiencia? Entonces, eso es también una nueva soft skill muy, muy importante. Este término para recursos humanos está en boga, el upskilling, que es los procesos que las empresas están ofreciendo para ir creciendo las habilidades que ya existen. Esto se llama upskilling. El reskilling es menos frecuente, que es cuando quieres hacer un cambio completo, sea de tarea y requieres un proceso de entrenamiento mucho más agresivo. Pero el upskilling es algo que inclusive se puede hacer uno mismo, ¿no? Un autodidacta. Ahora hay tanto recurso en la red, hay tanto recurso en las diferentes universidades e instituciones de capacitación que están ofreciendo vía online, que el upskilling se ha vuelto ahora ya una posibilidad de hacerse y frecuentemente, ¿no? De salir de ese status quo a nivel de lo que son tus capacidades. Tienes que ser un promotor de la cultura empresarial. Decía que los reclutadores buscaban, y así como Jeff Weiner en las líneas anteriores, él decía que buscaba que las personas poder detectar que los valores personales no chocaran con los valores de la cultura empresarial. Inclusive él decía, recuerdo en parte de la entrevista, que por cierto está en LinkedIn, y si ustedes buscan Jeff Weiner, últimas entrevistas, lo van a encontrar y pueden oírla completa. Cuando él decía que muchas veces el dejar ir a un colaborador era un proceso compasivo, porque muchas veces él sabía que cuando había choques, por ejemplo, entre los valores personales y los valores empresariales, las personas llegaban a frustrarse, ¿no? Y él inclusive decía, tú puedes ver que una persona está frustrada no solo porque te lo dice, sino porque su lenguaje corporal lo demuestra. Entonces, para ellos es bien importante poder detectar eso, que que las personas nuevas sean capaces de compartir los valores empresariales hacia sus valores personales. Y bueno, adelantándome hace un minuto, hablaba mucho de la parte del liderazgo compasivo, que es el ejemplo que les di, ¿no? De que el líder ya no solo da órdenes, el líder ya no solo está viendo el performance o los resultados de su equipo de trabajo. El líder tiene que ser capaz de ver todo el conglomerado de este ser humano que es su colaborador. Y eso lo vuelve un líder compasivo. Y que las personas, y decía, recuerdo, mencionaba Jeff Weiner, que las personas que quieren ser líderes tienen que tener un alto nivel de empatía, como decía José Fernando hace unos minutos, y un alto nivel de compasividad para darse cuenta de cuándo se requiere una bajada de ritmo, por ejemplo, porque la persona necesita reenfocar sus esfuerzos hacia su familia, por ejemplo.
Entonces, el liderazgo ya no solo es, ya el soft skill no es solo liderazgo, se está hablando muchísimo de la parte de liderazgo compasivo. Si quieren ahondar más en estas habilidades blandas más demandadas, ahí está la fuente, está en Forbes, es el estudio de Udemy del año 2019 y pueden ampliar aún más esto que les estoy mencionando. Veamos ahora entonces qué hacemos en O'Connor para que esto suceda, para que quien está en los procesos de outplacement con nosotros logre fortalecer y descubrir tal vez muchas de estas habilidades blandas que los reclutadores están ahí en el mercado buscando. Y lo que hacemos básicamente es, como les decía, simultáneamente a lo que ustedes están trabajando, su kit de presentación, que es el mejoramiento de la hoja de vida, que es el ubicar los canales para colocar su hoja de vida y su oferta de trabajo adecuadamente, mientras están haciendo todas las pruebas psicométricas que las colegas consultoras les hacen, ¿no? Para poder ayudarnos a darnos cuenta de qué oportunidades de mejora hay. Entramos, yo como líder de la parte de coaching y otros colegas coach, para ayudarlos y acompañarlos para que este sea un proceso de crecimiento definitivamente, ¿no? Hacemos, y nuestros procesos de acompañamiento y de coaching, yo las podría llamar que son conversaciones reflexivas. Las 3 o 4 horas o más que nos reunimos son más que nada conversar. Porque recuerden que yo como coach a veces no los conozco, pero me interesa muchísimo poder ver cómo ustedes desarrollan su presentación conmigo, ¿no? En un ambiente distendido, en un horario en que estén tranquilos. Si tiene que ser sábado, lo hacemos sábado. Si tiene que ser temprano en la mañana, lo hacemos en la mañana. La intención de este acompañamiento es que estas conversaciones sean reflexivas para ustedes, que ustedes inclusive vayan descubriendo aquello que se necesita fortalecer y aquello que se necesita todavía seguir y empeñando y presentando aún más. Vamos a establecer, nosotros establecemos, sine qua non, que establezcamos metas y acuerdos. ¿Sí? El acuerdo principal es que la relación del coach y ustedes fluya. Porque como yo siempre les digo cuando reciben la primera llamada, cuando arranco los procesos de acompañamiento, es si tú no estás cómodo conmigo, cambiamos de coach. No hay ningún problema, porque somos dos seres humanos trabajando juntos, acompañándonos. Porque obviamente yo los acompaño a ustedes y busco que cumplamos las metas y acuerdos que hacemos, pero también yo de ustedes aprendo muchísimo, ¿no? Porque cada uno de los coaches que yo he tenido son seres humanos extraordinarios, de los cuales también he aprendido muchísimo. Entonces, el poder tener un acuerdo y sentirnos cómodos es una de las características más importantes que tienen las fases de acompañamiento que hacemos en O'Connor. Les ayudamos a reconocer oportunidades de mejora. Como les decía, la buena noticia es que todas estas habilidades blandas que tanto se valoran ahora son desarrollables. Uno puede aprender. Lo que pasa es que tenemos que darnos la oportunidad de reconocerlas, de ver que las queremos, que las necesitamos. Una vez que logramos eso, el caminar sobre ellas y el fortalecerlas es como comer cereal en el desayuno, ¿sí? Ya las habilidades que tengan, porque obviamente al recolocarnos, al buscar nuevas oportunidades en otra industria o en otras empresas de la misma industria, necesitamos renovar las habilidades, ¿sí? Salir de ese status quo, salir de ese molde en el que naturalmente a veces nos quedamos porque ya nos acostumbramos a la forma de hacer de nuestro anterior trabajo. Entonces, esas habilidades hay que renovarlas, hay que fortalecerlas, hay que sacarlas adelante y hay que volver a empacarlas para que ese nuevo reclutador las pueda ver y hagamos clic con ellos, pues y tengamos una oportunidad en los procesos. Y finalmente, y nuevamente no está al final porque sea menos importante, más bien es uno de los objetivos más importantes que yo tengo en las fases de acompañamiento, es que todas las personas que trabajen con nosotros logren un equilibrio integral. Y ahí utilizamos herramientas de coaching en que podemos medir
por dónde hay brechas, por dónde hay ciertos desequilibrios, inclusive hacemos planes de vida, planes de trabajo. Si es que estás con exceso de peso, haremos un plan para que tu salud mejore. Si tienes temor sobre la parte de finanzas, bueno, vamos a buscar y trabajaremos en algún momento qué plan podemos hacer para que ese temor no ocurra. Si estás abandonando familia y amigos, como decía José Fernando, abandonando las relaciones porque uno dice, estoy buscando trabajo y me quiero concentrar, y vamos a buscar un plan para que eso no suceda, porque el equilibrio integral es sumamente necesario en estos procesos de outplacement y de recolocación. Entonces, en estas etapas son las que el acompañamiento es mucho más productivo, es mucho más rico para ustedes. Ya vieron revisamos las habilidades blandas que vamos a estar tocando, van a variar dependiendo de la persona. Me he topado con coaches que son expertos en la parte de comunicación, solamente la palabra de influir es lo que, uy, qué interesante, me interesa, ¿de qué estamos hablando con influir? Y nos dedicamos a reforzar otro tipo de habilidades. Obviamente en el tiempo que nos lleve, en 3, 4 sesiones, dependiendo del tiempo. El coaching puede extenderse también si tienen la suerte, por ejemplo, de conseguir trabajo muy rápido, que a veces hemos tenido casos de ese tipo, porque pues han perseverado y nunca bajaron su nivel de positivismo y han conseguido trabajo rápido. Podemos estar acompañando también para ayudar a fortalecer, por ejemplo, el link con los valores de la nueva empresa. Poder ayudar a fortalecer ese upskilling que le están pidiendo, ¿no? Qué sé yo, me pidieron que haga presentaciones y no soy buena haciéndolas. Bueno, algunas de las sesiones pueden ser para fortalecer ese tipo de habilidades. Así es que pues este es el plan completo de outplacement que tenemos aquí en O'Connor. Les hemos dado algunos tips, esperamos que los aprovechen y pues si necesitan estamos a las órdenes. José Fernando, tal vez si cierras la charla. Gracias, Sandra. Sí, excelentes, magníficas explicaciones que nos da Sandra respecto de las habilidades, las competencias clave que las empresas buscan de los profesionales, de los ejecutivos modernos. En ese sentido, habría que tan solo recomendar y reiterar que la búsqueda de trabajo es una labor activa, práctica, que se resume en saber venderse, utilizar las técnicas o más que técnicas, los pasos de sentido común de vender. No considerar que se nos niega la oportunidad y la posibilidad de tener trabajo, no generar preocupaciones, ser más bien elementos activos de motivación, de acción, de fe, que no generen preocupaciones y que apliquen estas recomendaciones para lograr lo que se merecen, ubicarse en buenas empresas en donde sus capacidades y habilidades sean utilizadas y ustedes sean entes de éxito para la compañía con la que trabajen y de realización en sus entornos personales y familiares. Hemos tenido el gusto de colaborar de esta manera y que sepan que estamos a disposición de los profesionales que requieran apoyo. Estamos a las órdenes para contestar sus consultas.